Un gran saludo, profe y compañeros. A continuación les vamos a presentar el resultado de nuestro trabajo final y la exposición del trabajo final de la asignatura. Este trabajo fue realizado por Lorena Ramírez, Catalina Burbano y quien les habla, Sergio Barón. Nosotros el trabajo lo hicimos alrededor de las influencias neuropsicológicas de la meditación, aprovechando que uno de los integrantes de nuestro grupo lleva algunos años con la práctica de la meditación y basándonos en la coyuntura que nos ofrece la asignatura de neuropsicología que tuvimos la oportunidad de ver este semestre, buscando una relación entre los conceptos de la meditación y de los beneficios que ofrece y los aprendizajes que obtuvimos al interior de nuestro sistema nervioso central y de cómo cada cosa de nuestro cerebro, cada situación está reflejada en una función cerebral. Así que buscamos de qué manera poder mezclar lo uno con lo otro y la intención de la investigación es ver qué resultados arroja este tipo de relación. Las palabras claves de nuestro trabajo son obviamente meditación, neuropsicología, pero además estrés, salud mental, respiración, control mental, cerebro y pensamientos, que son conceptos directamente relacionados con lo que buscamos establecer al finalizar el trabajo investigativo. Ver de qué manera se refleja la meditación en estos conceptos directamente, en estas palabras clave que elegimos. El problema lo planteamos desde la resiliencia, desde la resistencia que hay en nuestra sociedad alrededor de este tipo de sabidurías y de aprendizajes orientales. Habitualmente los vemos como cuestiones extrañas, como cuestiones alejadas, porque rara vez han sido medidas. Habitualmente son culturas y son sabidurías que se transmiten de generación en generación y nunca se han medido y se han comprobado sus efectos. Nuestra pregunta es: ¿cuáles son las influencias neuropsicológicas de la meditación en adultos residentes en la ciudad de Bogotá? Con el fin de establecer una población establecida y una población que tenga unas características cotidianas y de estrés bien definidas. Continuamos con la justificación y la raíz de este proyecto radica en poder ofrecerle a las personas datos y mediciones de los beneficios o de las peculiaridades que ofrece la meditación dentro de cada individuo y cómo esto se refleja en su vida cotidiana. Es poder decirle a la gente: mire, no es un acto de fe, sino que es algo medido, que existe y que puede traerte beneficios. El objetivo general es medir los cambios neuropsicológicos de una persona que practica la meditación mediante un proceso de encefalograma y un TAC, elementos de medición científica que nos arrojan datos y resultados concretos y que nos van a permitir observar y determinar si realmente hay cambios y qué tipo de cambios hay en nuestro cerebro mediante esta práctica. En el marco teórico incluimos dos casos, pero aquí citamos el de la doctora Shanida Natajara, que es una doctora en neurofisiología y que se preocupó mucho por investigar qué cambios cognitivos y psicológicos hay en las personas que practican la meditación, qué patologías psicológicas puede combatir y de qué manera puede beneficiar a las personas esta práctica. En nuestra propuesta metodológica está basada en 10 personas adultas de 25 a 35 años, 5 sin experiencia en meditación, 5 con mínimo 2 años de experiencia en meditación. Esto con el fin de ver los cambios que se reflejan, si influye el hecho de que la persona lleve meditando un tiempo considerable o si realmente los cambios que se presenten, si es que los hay, aplican tanto para las personas sin experiencia como las personas experimentadas. Las muestras se van a recoger mediante un electroencefalograma para medir la actividad cerebral en tiempo real y la realización de un TAC que nos permite ver si hay cambios directamente en el cerebro, en la parte fisiológica del cerebro. La idea y la propuesta que está en este proyecto es 21 sesiones de meditación extendidas en 7 semanas, es decir, 3 sesiones de meditación por semana, y el TAC se tomaría antes de la primera sesión y después de la última para evaluar los cambios en el cerebro, mientras que el electroencefalograma se haría en la tercera sesión de cada semana, es decir, una vez por semana. Básicamente este es nuestro proyecto. Es un poquito difícil condensar la información en 5 minutos.
Consideramos que es un tema que está poco tratado en nuestra ciudad, pese a que hay bastantes inquietudes en algunos sectores específicos, en los sectores académicos, en algunos sectores laborales. Creemos que podría ser un aporte interesante para nuestras carreras. Muchísimas gracias por la atención y feliz día.